Nueva sesión de temas básicos de la codificación. Durante este mes vamos a tratar sobre las pruebas sobre la existencia del espíritu. También como segundo tema veremos el principio espiritual, principio vital. Y como tercer tema veremos las evidencias sobre el alma también. Entonces, tenemos mucha información que vamos a intentar hacer un resumen y extraer lo más significativos. Pedimos disculpas por pasar por alto algunos autores, pero la verdad es que para solamente una sesión el tiempo es muy limitado. Antes de empezar, hacemos una oración, damos gracias por esta oportunidad de poder experimentar, poder tener esa prueba de la existencia del alma, de poder acercarnos a tener esa comprensión, afianzarnos sobre nuestras bases para poder continuar y también para poder manifestarlo a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y sobre todo de nuestras acciones. Por el fruto les conoceréis y así es, ¿no? Damos comienzo a esta sesión de existencia y supervivencia de los espíritus. Existencia y supervivencia de los espíritus. Aparentemente somos tan solo el cuerpo con el que vivimos en este mundo. Ahora bien, todo indica, y el análisis químico lo demuestra, que nuestro cuerpo está formado exclusivamente de materia, como los demás cuerpos de la naturaleza. Es verdad que esa materia recibe además el flujo energético de una sustancia organizadora sutilísima, el principio vital, absorbida naturalmente por el organismo, que le comunica el dinamismo en virtud del cual se realizan todas las funciones vitales. Principio que existe además también en los otros seres vivos, vegetales y animales. Pero el análisis consciente y una observación más profunda muestran que en el hombre existe algo más que materia y principio vital. El hombre piensa, tiene conciencia plena de su existencia, relaciona ideas, establece conceptos, elabora juicios, constituye razonamiento, saca conclusiones y sirviéndose de un instrumento maravilloso que es el lenguaje, comunica eso a sus semejantes. Nada que tan solo se parezca a esto ocurre en el mineral bruto o en la roca inerte, como tampoco en ningún vegetal del más espléndido y frondoso árbol, así como no existe en los animales ni aun en aquellos en los que ya aparecen algunos indicios de inteligencia y afectividad, pero en los cuales en realidad solo existen sensaciones, vagas percepciones, actividades puramente instintivas y una inteligencia muy rudimentaria.
En el hombre, no obstante, la inteligencia está aborada, cultivada, plenamente desarrollada, es superior, piensa y en él brilla la luz de la razón. A la pregunta ¿existe el alma, el espíritu superior y los fenómenos del magnetismo hipnótico, anestesia, experiencias fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte, psicografía, psicometría, levitación, poltergeist, apariciones tangibles, transcomunicaciones, instrumentales y confirman las deducciones de la filosofía y las afirmaciones de la conciencia. Impulsados por la evidencia de los hechos a admitir una fuerza directriz en el hombre, gran cantidad de materialistas se refugian en una negativa absoluta y sostienen que esa energía se extingue en un cuerpo, del cual no es más que una emanación. Con todas las fuerzas físicas y químicas, alega la ciencia, el alma, ese resultado vital, cesa con la causa que la produce. Muerto el hombre, el alma queda aniquilada, dicen los materialistas. Sin embargo, ¿será posible esto? No seremos más que un vulgar y simple conglomerado de moléculas sin solidaridad entre sí. ¿Debe desaparecer para siempre nuestra individualidad llena de amor? Y de lo que fue un ser humano, ¿no quedará realmente más que un cadáver destinado a desintegrarse lentamente en la fría noche del sepulcro? Descartes afirmó: pienso, luego existo. Sin embargo, lo que debía estar en el razonamiento del gran filósofo no puede ser otra cosa que la siguiente idea: pienso, ahora bien, la materia por sí misma no piensa. Luego existe en mí, además del cuerpo material, algo más que es el agente de mi pensamiento, en virtud de lo cual existo como ser inteligente y tengo plena conciencia de mi existencia. Es un razonamiento perfectamente lógico y conforme con la más pura razón humana. Debería ser suficiente para que en el hombre no existiese ninguna duda al respecto de que él vive esencialmente en un espíritu. Es un espíritu, es decir, un ser inmaterial, sin embargo real, independiente del cuerpo y que lo sobrevive al cuerpo. Y solamente él, inherentes le son las facultades, a él inherentes le son las facultades superiores de la inteligencia y de la razón. Además existen otras facultades en el hombre que nada tienen que ver con la materia, que son funciones de una conciencia individual y superior, resultado en todo el sentido moral. Y no obstante, hay muchos que no creen en la realidad de su propia existencia, la de espíritu que es inmortal. Si hay incrédulos que viven negando o tal vez solamente en dudas, pues en el fondo de su ser saben tener la misma aspiración natural, aspiración de toda criatura, no morir. Entonces Dios, en su infinita bondad y amor, con divina providencia, concibió al hombre con las manifestaciones espíritas, las pruebas concretas
de que en él vive un espíritu y de que ese espíritu sobrevive a la muerte. ¿Podría admitirse que el cerebro es el que segrega ese pensamiento de Descartes? Del mismo modo que el hígado segrega la bilis, sería lógico, mejor, sería ilógico si tuviéramos en cuenta que por ser el pensamiento un efecto inteligente, requiere la existencia de una causa, también inteligente. Allan Kardec especifica que la duda en lo concerniente a la existencia de los espíritus tiene como principal causa la ignorancia acerca de la verdadera naturaleza de estos. Generalmente se los representa como seres aparte de la creación, de cuya existencia no ha sido demostrada la necesidad. Sea cual fuere la idea que se tenga de los espíritus, la creencia en ellos necesariamente se apoya en la existencia de un principio inteligente fuera de la materia. Esa creencia es incompatible con la negación absoluta de este principio. Si la creencia en los espíritus en sus manifestaciones manifiesta además Allan Kardec constituyera una concepción particular, si se tratara del producto de un sistema, podría, con cierta razón, merecer la sospecha de que es ilusoria. Que nos expliquen entonces por qué la entendemos de modo tan vigoroso en la totalidad de los pueblos antiguos y modernos, al igual que en los libros sagrados de todas las religiones conocidas. Son manifestaciones de espíritu que han ocurrido en todos los tiempos, desde la más remota antigüedad, pero con carácter excepcional. ¿O consideras de origen sobrenatural? Sus verdaderas causas solo eran conocidas por iniciados en los llamados misterios de los templos, de las antiguas civilizaciones. Las escrituras sagradas están llenas de hechos, de espíritus. Y los individuos excepcionales, los profetas, servían de intermediarios entre los espíritus y los hombres y anunciaban muchas cosas como expresiones de la voluntad de Dios. Y una de las cosas anunciadas entonces fue que vendría el tiempo en que esa facultad de intermediación se generalizaría, dando lugar a manifestaciones que ocurrirían irrefrenables por todas partes para sacudir las conciencias y los corazones de los hombres, despertándolos en la gran realidad de un mundo espiritual. La profecía se cumplió y luego de algunos casos aislados, de unos pocos precursores que no tuvieron mayor repercusión, ocurrieron en Estados Unidos de Norteamérica hechos notables que llamaron rápidamente la atención, producidos inicialmente en la aldea de Hydesville. Rápidamente se propagaron en la ciudad de Rochester y otras importantes ciudades de América del Norte. De allí se expandieron por toda Europa, llegando primero a Inglaterra, Francia y Alemania, y ocurrieron en todas partes. Desde entonces, son irrefrenables los hechos espíritas. Y hay mucho más. No sé si hasta aquí podemos llegar y hacer algún comentario. ¿Hay algo que os haya llamado la atención?
En mi caso personal, lo que sí que hago es, según lo estoy leyendo, estoy comprobando que, claro, cuando me hago cargo de que estudiar Allan Kardec es empezar a querer razonar si aquello que me ha sucedido deja de ser un misterio, porque todo puede llegar a ser estudiado, como dice Allan Kardec, filosófica o científicamente, pero de una y otra manera tienen que ver con experiencias que nos están tocando a los seres humanos desde muy corta edad en algunos casos, y que se les ha dado nombres en la medicina, pero han sido nombres muy a nivel mental, incluso la medicina del mental. Y entonces, bueno, está bien, porque si al menos lo han tratado como algo que está sucediendo y que registramos mentalmente nosotros y que nos hace sentirnos pues más cohibidos o cohibidas, o nos hacemos más comunicativos o más comunicativas, pues entonces me parece que es una manera de, en tanto estamos existiendo, comprobar que claro que sí, que lo que vemos con nuestros 5 sentidos son esta envoltura carnal, la mente, el mental y el organismo, pero que también tenemos sentimientos y no los vemos tanto, y sin embargo sabemos que tenemos sentimientos, y tenemos incluso sentimientos muy comunes, como es el que rige la alegría o el llanto. Incluso el día que viene el amanecer es el día y cómo me siento. ¿Me siento feliz o melancólico? O cómo? Son sensaciones, no están ya formadas, sino que hay percepciones, hay sensaciones. Y los pensamientos también es algo que podemos mejorar. Por lo tanto, aquello que no vemos con la forma física también está sujeto a cambio, como la forma física, pero también nosotros, en tanto somos conscientes de que estamos sujetos a cambio mental y orgánicamente, también estamos haciéndonos conscientes de que según vamos quitándonos ignorancia, porque otros seres humanos como nosotros nos están diciendo cómo han desglosado ellos este conocimiento, cómo lo han, por así decir, estudiado. Y ya digo, Allan Kardec, que es el primero que lo organiza y lo burocratiza todo y lo pone en marcha para que después otros y otras, en lo que es esto del grupo Espíritus Espíritas, pues hay un montón de hombres y mujeres que están constantemente dando su propia historia, su propio sentir y su propio convivir en lo que es material y en lo que es trascendente. Y en este estudio yo sí que me doy cuenta de que estamos sujetos a cambio, nuestros pensamientos también, pero son ciertos los pensamientos y no los atrapamos. Y es cierto, mi mental y mi organismo, y yo le puedo educar y modelar. Las 3 cosas las puedo educar y modelar, y ponerle información, quitarme ignorancia, quitarme superstición y ponerle a veces experiencias concretas que en mi caso personal sí que he llegado a tener. Yo puedo aportar aquí pues espíritus, pues desde hace 12 años la madre genética mía se fue al otro mundo y yo en muchos días de los días cotidianos siento su presencia y sé que es la de ella, solo me faltaría ver su rostro, pero noto su presencia, porque igual a veces he notado presencia de otros espíritus y no son la sensación que yo tengo cuando ella es. Entonces, no lo puedo demostrar aquí como el que saca de la chistera una paloma, no lo puedo mostrar aquí porque no es así,
pero como seres humanos sabemos que experimentamos cosas muy materiales y también como seres humanos sabemos que experimentamos cosas trascendentes. Y en nosotros queda el educar nuestro mental y nuestro organismo y aceptar que también hemos necesitado respirar desde que el primer momento en que nos ha parido la mamá, y esa respiración nos ha venido, y cuando nos falta ese aire para respirar, lo sabemos, pero ¿dónde está ese aire? ¿Lo podemos atrapar? No, pero sabemos cuando estamos bien de respiración y cuando nos falta el aire. Pues eso pasa con los espíritus. Sabemos muy bien si están o no están, pero están tan sutiles como puede estar el aire. Para mí es así. Y estoy aprendiendo, que yo no puedo sentar cátedra sobre nada, pero de lo que he experimentado y de lo que estoy aprendiendo sí puedo dar mi opinión. Y así es como opino. No sé, ¿quieres tú decir algo, José? Gracias. Bueno, pues lo que nos está comentando es que de alguna forma la materia no piensa, entonces tiene que haber una entidad que sea la que dirige ese pensamiento, ¿no? Como decía Descartes, por el hecho de pensar es por el hecho de que somos conscientes de esta existencia, ¿no? Y bueno, no sé por qué todavía se sigue con esa idea de que es la materia la que tiene esa importancia sobre nuestras vidas. Y bueno, me supongo que para los materialistas pues está muy bien, porque de alguna forma nos exime de responsabilidades, ¿no? Solamente somos una entidad material que vivimos unos determinados números de años en este cuerpo y cuando este cuerpo se descarta, pues se acaba todo, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, quedan sin responder muchas dudas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con estos niños que desencarnan, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con estas personas que tienen estas deficiencias mentales tan profundas o deficiencias físicas? ¿Dónde queda la justicia, de alguna forma? La justicia de que les ha tocado ese papel, y bueno, pues a unos les ha tocado el papel de llevar una vida muy cómoda, a otros les ha tocado el papel de llevar una vida excesivamente austera, a otros están directamente muriéndose de hambre, en fin, y echamos un poco de menos esa justicia divina, ¿no? Entonces vemos que una de las respuestas que se nos ofrece a través de la reencarnación es cómo podemos entender ese tipo de situaciones, ¿no? Y cómo podemos de alguna forma restaurar, reparar esas deudas que vamos contrayendo con nuestras acciones, y tendrían pues un sentido, ¿no? De alguna forma ese tipo de situaciones que se viven, ¿no? Si no, sería algo totalmente injusto, ¿no? También hemos llegado a la conclusión de que existe un ser inmaterial que es independiente del cuerpo, por todas estas pruebas que hemos comentado al principio, por las experiencias fuera del cuerpo, por las experiencias cercanas a la muerte, por las comunicaciones de los espíritus a través de los medios,
operaciones que se realizan a las personas que han desencarnado, por el movimiento de objetos y también por estas facultades anímicas del alma, ¿no? Sí, y sobre todo también hemos estado recopilando información a través de la transcomunicación instrumental, que veremos también un poco más adelante, ¿no? ¿Y qué tipo de hechos son los que consideramos como supervivencia de los espíritus? Pues estos fenómenos están clasificados en ruidos que dan la sensación de rasguños, de estallidos, de golpes, pasos producidos en puertas, paredes, pisos, sin una causa física conocida. Bueno, yo creo que todos hemos oído, incluso nosotros que hemos estado en un castillo en una boda, era un castillo que tenía fama de tener todo este tipo de manifestaciones, ¿no? De golpes, de pasos, de que se producían las puertas que se cerraban sin una causa física conocida. También como materializaciones de personas en este castillo, desplazamiento de objetos y transporte de objetos de diversas formas y naturalezas, bien sean piedras o ropas, utensilios domésticos, joyas, monedas, alimentos y hasta flores, ¿no? A través de paredes, puertas y ventanas cerradas. Movimientos de objetos sin contacto visible, ya sean livianos o pesados, incluyendo muebles, mesas, sillas, armarios y mostradores. La simple producción de estos efectos físicos nada probaría por sí misma en cuanto a la existencia de los espíritus, debido a que los efectos podrían ser producidos por otras fuerzas naturales desconocidas. Pero el hecho singular de que la causa productora de los mismos se revela asociada a una inteligencia que dirige la acción y que esa inteligencia es capaz de mostrar que el alma de una persona fallecida está dando evidentes señales de identificación, prueba que su verdadera causa son los espíritus. Sí, hemos constatado también este traslado de joyas de las personas fallecidas, como si de alguna forma nos estuvieran diciendo algo. Existe la supervivencia del alma humana, que no es otra cosa que un espíritu encarnado y que está ampliamente demostrada por los hechos espíritas, investigados con todo rigor por numerosos y eminentes científicos, sabios e investigadores desde el siglo XIX hasta la época actual. Los escépticos, al principio, se rindieron a las evidencias de que la vida continúa más allá de la tumba y de que las almas de aquellos que murieron en este mundo pueden venir a comunicarse con los hombres, con los seres queridos que dejaron la tierra y asimismo con espíritus especialmente delegados por los superiores designios de Dios para la misión de traerles la revelación de esa verdad. A tal punto quedó eso demostrado en las experimentaciones de los sabios que uno de ellos, ubicado
entre los más eminentes del siglo pasado, Alfred Russel Wallace, hizo esta categórica afirmación: el espiritismo está bien demostrado como la ley de la gravedad. Alfred Wallace, naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo botánico, conocido por haber propuesto una teoría de la evolución a través de la selección natural, independiente de la de Charles Darwin, que motivó a este a publicar su propia teoría. Wallace comenzó a estudiar el espiritismo en el verano de 1865, posiblemente incitado por su hermana mayor, Frances Sims, quien había estado involucrada en ello durante algún tiempo. Después de revisar la literatura existente sobre el asunto y de repetir los fenómenos que presenció en varias sesiones de espiritismo, llegó a aceptar que éste estaba conectado con una realidad natural. Durante el resto de su vida, Wallace quedó convencido de que alguna de las sesiones era genuina, sin importarle cuántas acusaciones de fraude hicieran sus detractores. Historiadores y biógrafos no se han puesto de acuerdo sobre qué factores influyeron en su adhesión al espiritismo. Varios autores han argumentado el deseo de Wallace de encontrar una explicación científica y racional a todos los fenómenos, materiales o no, del mundo y de la sociedad humana. El espiritismo llamó la atención de muchas personas de la época que ya no encontraban aceptable la doctrina religiosa tradicional como la de la Iglesia de Inglaterra y estaban insatisfechos con el punto de vista materialista y mecanicista que fue emergiendo durante el siglo XIX. En cualquier caso, muchos autores que han investigado los puntos de vista de Wallace en profundidad ponen mucho énfasis en que el espiritismo representaba para él una ciencia y una filosofía más que una creencia religiosa. Entre otros destacados intelectuales del siglo XIX que investigaron el espiritismo, también cabe destacar al reformador social Robert Owen, quien fue uno de los primeros admiradores de Wallace. Los físicos William Crookes y Lord Rayleigh, el astrónomo Camille Flammarion, el matemático Augustus de Morgan y el editor escocés Robert Chambers, entre otros. Los sueños que dan los detalles de entierros a distancia no son raros, como por ejemplo tenemos el que invitaron al señor Stanton Moses, un amigo de Lincolnshire, pero no pudo ir a este funeral. Aproximadamente al mismo tiempo del entierro, sin embargo, él cayó en trance y pareció que estaba en la ceremonia. Y cuando tomó conciencia, escribió todos los detalles describiendo al clérigo, que no era el previsto, el camposanto, que estaba a una distancia de Northamptonshire, con un árbol particular cerca de la tumba, y él envió esta descripción a un amigo que sí que estuvo presente, quien constató con asombro de cómo podía conocer todos esos detalles. Esto, como se puede decir, es la denominada clarividencia, pero la clarividencia es un término que no explica nada y es bastante misterioso e inteligible si se supone que ocurrió sin la intervención de inteligencia
inteligencias incorpóreas que le ayudaron. Del libro Los espíritus de Harrison ante nuestros ojos. En su rápida difusión por todo el mundo, los fenómenos surgidos en Hydesville llegaron también a Francia y allí se generalizaron, asumiendo sobre todo la modalidad de las llamadas mesas giratorias, que se movían sin causa justa aparente, pero bajo la influencia de una fuerza desconocida, al parecer emanada de ciertas personas especialmente dotadas. Pero las mesas también eran parlantes en el sentido que respondían inteligentemente por medio de interrupciones seguidas de ciertos números de golpes convencionales de una de las patas a las preguntas formuladas por las personas presentes en el lugar donde se producía el fenómeno. Fue exactamente ese carácter de inteligente que asumiera el fenómeno lo que lleva al profesor Hippolyte Léon de Lissard-Rivail a interesarse en él inmediatamente después, a dedicarse profundamente a su estudio, así como a los demás fenómenos espíritas, deduciendo de ellos todas las consecuencias filosóficas, morales y religiosas que llevan implícitas, con el auxilio de los propios espíritus, cuyas enseñanzas ordenadas y codificadas por él llegaron a constituir el admirable cuerpo de la enseñanza espírita concretada en el Libro de los Espíritus, que publicó en una primera edición el 18 de abril de 1857. Como se sabe, el profesor Rivail adoptó entonces para la publicación del libro el seudónimo de Allan Kardec. También escribió otro libro complementario del primero, el libro de los medios, cuya segunda parte, de las manifestaciones espíritas, está totalmente dedicada al estudio minucioso de esas manifestaciones, es decir, de toda la fenomenología espírita. El libro de los medios es la primera de sus obras que debe consultarse sobre este importante asunto. Y como obra general, no existe ninguna otra que la supere. Le sigue inmediatamente el libro de León Denis, En lo invisible, y suceden a esta numerosas obras, ya sean generales, tratando de toda la fenomenología, o particulares, tratando determinados fenómenos. Bajo este último aspecto, vale citar solamente como ejemplos los libros siguientes del físico William Crookes, Hechos espíritas, en el que son estudiados fenómenos de efectos físicos y especialmente el fenómeno de la materialización del espíritu Katikin, con ayuda de los médiums reconocidos y estudiados como Daniel Douglas Home, con su levitación, telequinesia y clarividencia, y de Florence Cook, con materialización del ectoplasma. Todavía queda mucho que descubrir del físico y químico William Crookes. Tras su muerte, muchas de sus investigaciones con respecto a los fenómenos paranormales fueron destruidas para proteger su reputación. En una valiosa carta enviada al periódico The Spiritualist el 15 de junio de 1871, Crookes señala dos puntos importantes hasta ahora desconocidos.
investigaciones sobre la vida después de la muerte y quedó totalmente convencido que la vida continúa después de la muerte, pero no porque lo creyera o lo deseara, sino por las numerosas investigaciones científicas que realizó sobre el asunto. Empezó a investigar con la idea preconcebida de que todo era falso y un engaño, y llegando a convencerse por las pruebas recopiladas de todo lo contrario. Estaba haciendo pruebas de la transcomunicación instrumental a través del aparato telegráfico. Podría decirse que William Crookes fue el primero en practicar la comunicación instrumental con el telégrafo. Y al parecer, algunos resultados buenos consiguió, porque en la carta dice que quería hacer mejoras en la telegrafía para establecer una comunicación con seres del otro lado. En este caso, puede referirse a los otros lados, tanto espíritus como seres de otros planetas y de otras dimensiones. También tenemos a Friedrich Zollner con su libro Pruebas científicas sobre la supervivencia del espíritu, en el que ese sabio físico y astrónomo alemán relata sus experiencias con el extraordinario fenómeno de desmaterialización, haciendo posible la penetración de cuerpos materiales por otros y la escritura directa sobre una superficie sin ningún intermediario material. Zollner mantuvo numerosas reuniones con médiums e investigadores famosos en el siglo XIX en su propia residencia en Leipzig. En 1877 recibió por primera vez al medium inglés de efectos físicos Henry Slade. Para analizar la mediunidad de Slade, Zollner contó ocasionalmente con la participación de varios profesores universitarios, lo que dio visibilidad a su investigación, y los resultados se presentaron en varias revistas en forma de artículos y más tarde en forma de libros que tratan sobre la física trascendental. Otra famosa medium investigada por Zollner fue Elizabeth d'Esperance, protagonista de fenómenos de aparición y transporte de objetos cuando pasó por Alemania. Cuando esta medium partió para Breslau, Zollner le sugirió que buscara a un amigo allí, el Dr. Fries. Este recibió a la medium, quedando convencido también de la autenticidad de sus manifestaciones. En marzo de 1880, el barón von Hoffmann compareció con el medium inglés de efectos físicos William Eglinton para asistir a las reuniones con Zollner, con un total de 25 sesiones, a lo que Zollner dijo que estaba satisfecho con los resultados y agregó que no hubo fraude de las manifestaciones. Arthur Finlay, con su libro Al borde del etéreo y La roca de la verdad, este fue subtitulado Supervivencia después de la muerte científicamente explicada. Este volumen proporciona la llave del misterio que nos espera a todos después de la muerte física. Esclarece sobre el fenómeno del mediumismo, de la voz directa, donde son relatados admirables fenómenos por intermedio de Johannes Sloan. También tenemos la publicación del libro de Oliver Lodge, Raymond, en el que este sabio físico inglés describió experiencias de diversos mediums a través de los cuales pudo
constatar con todas las evidencias la manifestación de su hijo Raymond Lodge, joven ingeniero, muerto en 1915 a los 26 años en una trinchera de Flandes, en Bélgica, durante la guerra que se extendió de 1914 a 1918, habiendo proporcionado claras señales de identificación de su personalidad individual. Pues son, como estamos viendo, físicos, químicos, biólogos, premios Nobel de Medicina como Charles Richet, que han estado investigando los fenómenos de la manifestación del espíritu, y no solamente eso, sino que han publicado sus investigaciones y han dado testimonio de todos los experimentos realizados. Es algo que tendremos que tener en cuenta para las próximas generaciones, que todo ese trabajo que han estado haciendo, que no se pierda, ¿no? Toda esa información recopilada, que no se pierda, porque ahora está calificado como pseudocientífico, cuando han sido estos científicos de renombre los que los han estudiado, los que han dado fe de sus experiencias. Entonces, pues, por lo menos que todos estos títulos difícilmente se encuentran en Internet, pero están, ¿no? Y como son tan antiguos, son accesibles para que ya han perdido, después de tanto tiempo, han perdido estos derechos de autor y se pueden leer y descargar sin ningún problema en Internet. Sería una lástima que se perdiera todo ese trabajo, tantas horas y tantos años de trabajo de investigaciones, y también pues tanto desprestigio. Ya hemos visto que Russell Wallace tuvieron que eliminar documentación que tenía sobre estas pruebas para que no le desprestigiaran después de su muerte, porque ya no se podía ni defender, ¿no? Entonces, pues hemos llegado hasta ese extremo, ¿no? Estamos en la actualidad, más de 150, 160 años después, estamos en la misma situación de que cualquier científico que se precie por revelar hechos y fenómenos espíritas como los que hemos estado comentando, pues directamente queda desprestigiado, porque de alguna forma este tipo de fenómenos no interesan. Y bueno, pues sería conveniente tenerlos en cuenta, sobre todo porque en cuestión de la salud es muy importante tener en cuenta el espíritu y el cuerpo energético, que de momento pues está pasando por alto por la medicina hasta que podamos entender la importancia que tienen. Aunque ya se lleva muchos años trabajando con la medicina de cuerpo y mente en hospitales de Estados Unidos, en Israel, pero bueno, parece ser que todavía hay personas que no están dispuestas a querer entender esto. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y así es. Por más hechos que presentemos, pues no va a haber una aceptación por parte de algunos sectores. Entonces, también incluso en la actualidad se han recopilado técnicas para poder tener ese tipo de experiencias personalmente sin tener que acudir a ningún intermediario.
luego es la autocomprobación, ¿no? Entonces, y el autoconvencimiento, ¿no? A partir de tener esa experiencia, por ejemplo, con la emancipación del alma, con esta salida fuera del cuerpo, o con estas experiencias cercanas a la muerte que han tenido algunos médicos, han sido cuando han podido autoconvencerse, ¿no? Hasta entonces, para ellos, pues todo esto era como un poco de engaño. ¿Y qué te parece? Sí que por lo menos tienes una... Muy bien, muy bien. A mí lo que me da mucho que pensar es sobre lo primero que tratasteis, sobre el pensamiento. Es decir, creo que en el yoga lo primero de todo incluso es el control del pensamiento. Dicen que los grandes yogis eran capaces de controlar su pensamiento, es decir, que ellos no tenían pensamientos mecánicos que los controlaban. Y yo me pregunto, ¿cómo harían tal cosa? Porque ya sabemos que la mente, como ya explicasteis ahí, cambia continuamente, es una de las cosas más cambiantes que hay. Entonces dices, ¿de dónde sale el pensamiento? El cerebro es una entidad que está ahí manipulándonos de alguna forma y no la vemos. ¿Cuántas veces yo quisiera controlar mi pensamiento? Es decir, que me viene un pensamiento, el que sea, y yo quisiera que no me viniera, quisiera yo decirme a mí misma, tú tienes que pensar esto y esto, pero no aquello y lo otro que viene de una manera intrusiva y no sabes de dónde te viene, pero ya que no sepas de dónde te viene es lo de menos. Es que a mí me gustaría ser como los yogis, que ellos podían controlar ese pensamiento, no dejar que la mente sea mecánica, es decir, que te traiga, que te lleve como una barca azotada en el mar contra las rocas. Es lo que a mí siempre más me ha llamado la atención, porque en el yoga, cuando haces posturas de estas posturas de las otras, las posturas te sirven para calmarte, para tonificarte, pero no exactamente para el control de la mente. Eso no es así. Entonces yo creo que la mente es un misterio. Es lo que más me llama la atención de la conferencia de hoy es cómo podemos controlar la mente para que no sea mecánica, que ella nos lleve por donde le dé la gana. Y nosotros como esas polichines, esas marionetas que les están tirando una cuerda y son impotentes para tener su propia voluntad, pues en muchos casos igual nosotros. Hay una mente que no se sabe de dónde viene y a dónde va, que muchas veces no sabes si son las sustancias químicas del cerebro las que te hacen que pienses así o de otra forma, o hay otro ser detrás, otro ser en ti misma que te está dominando. Es que probablemente es así. Sí, la verdad es que ellos, por lo menos lo que tratan con todos los tipos de ejercicios que hacen es eso, ¿no? Tratar de alguna forma empezar controlando el cuerpo, ¿no? Y para ir llegando al final a poder controlar la mente. Pero claro, eso es algo pues, que requiere un trabajo, ¿no? Que de repente si nosotros queremos pararlo, pues es algo, es como una rueda que ha estado rodando durante mucho tiempo. Es como esa energía cinética, que cuando frenas, que vas a una velocidad en el coche no te quedas clavado, sino que sigues rodando y eso pasa también, ¿no? Que cuando ahora queremos parar, pues ya se ha creado todo ese mecanismo, toda esa información
que nos han ido metiendo en la cabeza cuando éramos pequeños, con eso hemos ido creando nosotros como nuestra personalidad, ¿no? Y pues bueno, tenemos toda esa información, ¿no? Como esto es una mesa, esto es una silla, esto no sé qué. Y bueno, de alguna forma es como si fuera como cuando vamos introduciendo los datos en un programa de ordenador, ¿no? Pues el que nosotros llegamos a tener el control, ¿no? Pero sin embargo, en este caso nosotros no tenemos el control de toda esa información que hemos metido ahí, que como dices tú, está fluctuando constantemente, ¿no? Y entonces pues ellos han hecho esas técnicas también con los mantras, con las respiraciones, con todo ese tipo de meditaciones para ir de alguna forma poco a poco encauzando el pensamiento. Si ya lo queremos coger al cabo de 50 o 60 años, nos va a costar. Es como eso que decía aquel maestro, es como querer llamar a un caballo salvaje y decirle: ven aquí, que te voy a montar y vamos a dar un paseo. Eso no es tan fácil, ¿no? Tenemos que hacer que venga y eso, y el caballo va a venir y se va a ir corriendo porque su naturaleza está así salvaje, ¿no? Y eso le tienes que meter en un círculo y agarrarle con la cuerda. Bueno, ya habrás visto las películas estas antiguas del oeste, lo que les costaba. Bueno, y también Arjuna y Krishna. Cuando Krishna era, bueno, no sé cuál era el conductor del caballo, me parece que era Krishna el conductor del carro y Arjuna era el guerrero. Entonces la representación simbólica de Krishna era el que sujeta los corceles de la mente. Toda una explicación tremenda. Pero, o sea, no solamente ya lo que nos han enseñado de pequeños, sino pensamientos automáticos que nos surgen cuando cambiamos de situaciones. ¿Cómo te diría yo? Por ejemplo, ¿por qué esas personas que vivieron durante mucho tiempo, supongamos con una familia, eran varios hermanos, padres, tal y cual, y de repente surge un accidente, de lo que sea, del coche, ¿no? Y muchos miembros de esa familia mueren, y a lo mejor quedó uno solo de esa familia. Y claro, pues esa persona va a notar ese extraño, la mente empieza a funcionar de manera distinta a como funcionaba cuando estaba integrado dentro de esa familia, que cuando se queda solo. O sea, no está igual la mente. Entonces, por eso te digo yo que es mecánica, actúa de una forma mecánica, que no tiene, como si dijéramos, que la persona no domina la mente, que es la mente la que surge de una manera intempestiva, como un caballo salvaje, que no lo domina exactamente, ¿no? Porque si la dominara diríamos, bueno, pues esa persona, o esas personas que se quedan viudas, ¿no? Y entran en una depresión. ¿Por qué surge eso? Porque esa persona no dice: yo estoy aquí, no tengo por qué cambiar mi mente, sin embargo, le surge en la mente ese caballo salvaje, esa fuerza desconocida, que no sé de dónde sale, si es del inconsciente, si de dónde, pero que se ve que hay muchos automatismos en la mente que surgen, yo creo que del inconsciente. Porque si no, ¿por qué no piensa a esas personas que se quedan viudas o que perdieron a su familia? ¿Por qué se las ve con depresiones o se las ve que no controlan su mente como la controlaban antes? Es una cosa. Hay algo que no lo puedo entender. No sé de dónde surgen esas emociones negativas. Sí, la verdad es que hemos creado como el monstruo de Frankenstein, ¿no? De alguna forma, entre todos, ¿no? Porque entre toda la información que hemos recibido de pequeños de la sociedad, de nuestros padres, de la religión, no
nosotros nos hemos ido forjando como esa personalidad. Y claro, esa personalidad con esas informaciones tan erróneas, con esas culpas, con los pecados, con esas leyes así que te dicen, tú tienes que hacer esto, pero luego yo hago lo que me da la gana, ¿no? Tu padre, eso que llama, tú no tienes que decir mentiras. Y llama a alguien por teléfono, papá, que llama no sé quién, dice, dile que no estoy. Y yo, ¿cómo? Entonces los niños ya empiezan a decir, no estoy entendiendo nada de qué va esto, ¿no? Y fíjate, esas personas que se miran en el espejo y dicen que están gordas, están muy delgadas, ¿no? O sea, que hasta qué punto llegamos a deformar nuestra visión, nuestra percepción, ¿no? Que de lo que pensamos al final está por encima de lo que vemos inclusive, ¿no? Que podemos pensar eso, que estamos gordos y resulta que no. Yo me acuerdo de esta chica que nos lo decía y yo decía, madre mía, pero se está delgadísima, y decía que se veía muy gorda, que estaba, como dices tú, con un problema muy grande. Y otra de las cosas que resuelve también el espiritismo, pues es eso, esa depresión después de haber perdido a un ser querido, pensando que la has perdido para siempre. Y por lo menos, pues mira, el espiritismo te demuestra que no, que los espíritus, que el espíritu es independiente del cuerpo y es lo que anima al cuerpo y es lo que ha estado, lo que va a permanecer después de la desaparición de este cuerpo, que se va a mantener en una edad joven que no tiene esa caducidad, ¿no? Como pueda tener el cuerpo físico, el cuerpo material. Entonces es una de las cosas que por lo menos se podrían tener en cuenta y se evitaría pues mucho sufrimiento para las personas, para las familias. Esto que vimos el otro día de la película de estas mamás que han perdido a sus hijos. Una película preciosa. El saber que tu hijo sigue vivo, pues es por lo menos un gran alivio, ¿no? Y de que puedes comunicarte con él y de que está contigo, de que te puede enviar un mensaje, decirte que está bien. Pues eso evitaría pues, muchos sufrimientos y hasta suicidios. Porque hoy me acordaba yo del hijo de Lola Flores, que al poco de partir ella, pues, como si no sé si fue a propósito o sin querer, pero también se perdió en la vida. Sí, y era curioso porque el chico no estaba solo, tenía una familia, ¿no? Sí, a lo mejor fue sin querer, pero vamos, que a veces las penas son tan profundas que pensamos que vamos a perder definitivamente a ese ser tan querido y no es así, ¿no? Pero claro, siguen empeñados en decir que todo esto es un fraude, que todo es una pseudociencia, que no sé qué, y ahí te dejan como, ahí apáñatalas como puedas. Si entras en una depresión de caballo y te entran ganas de suicidarte, pues allá tú. Pero por favor, vamos a tener en cuenta, vamos a ver qué cosas nos pueden ayudar. Pues eso, como vamos a ver qué medicinas hay en Oriente que están ayudando desde hace miles de años. No. Si no lo sé yo, no lo sabe nadie. En fin, es una cosa un poco que deja mucho que desear, pero claro, son científicos. Y bueno, con eso ya está dicho todo. Si dicen que no, es que no. Y vale, pues nada, que la gente se siga deprimiendo. Que creen que los otros no saben nada y que ellos lo saben todos. Vamos, que el mundo empezó con ellos. Antes de existir ellos, el mundo no existía nada, cero. Y llevamos así, pues eso, llevamos 160 y tantos años desde que empezó y bueno, pues algunos no se han bajado, no se han puesto a investigar de verdad, ¿no? Porque yo a veces cuando vemos estos debates en la televisión veo a este señor que está negando todo y es que no le he visto decir, pues es que yo he estado investigando y viendo estas experimentaciones y no, él dice que no con su conocimiento de que él dice que no, pero es que él no ha investigado nada, ni ha mirado nada, ni ha leído nada. Entonces, si todo lo niega, ¿por qué? Por poner un ejemplo, que una persona próxima a ti, a mí ya me pasó, va a morir, me pasó en la
una serpiente me mordía y lo mismo le pasaba a mi abuela. Y efectivamente, a los pocos días aquella persona murió. Entonces, te estás viendo en los sueños. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay un cuerpo, hay algo que no es esta materia. Y el cerebro no puede hacer todo eso. El cerebro simplemente está durmiendo. Pero entonces, ¿qué hay ahí en ese sueño? Que te estás viendo a ti misma, estás viendo un animal, estás viendo un aviso. Es que dicen que hay otro mundo paralelo al nuestro, que no es que sea un mundo profético, sino que es un mundo paralelo al nuestro en el sentido de que lo estamos viviendo en otra dimensión. O sea, vivimos aquí en esta dimensión, pero luego en otra dimensión estamos viviendo, no sé si exactamente lo mismo, pero algo parecido o de diferente forma, pero estamos, que nosotros, nuestro cuerpo, está viviendo en diferentes dimensiones, una en la física, otra en la espiritual y emocional, en muchas dimensiones. Pero claro, nos hemos acostumbrado tanto a pensar que solo tenemos la parte física que lo disolvemos todo. Sí. Porque el otro día, ¿sigues conectado o no? El otro día estaba yo comentando... ¿Te quieres poner ahí y que te hablas al micrófono que se te oiga? A mí, como acontecimientos de vidas pasadas, resulta que las vienen a nosotros en el presente, que ocurre en nuestra mente para que vidas de hace siglos vuelvan a nosotros. Incluso nos lleven a los mismos lugares donde vivimos. Sí, eso también lo vimos ya y lo volveremos a repasar, porque ha habido este médico, estos psicólogos que han estado 30 años revisando casos de niños que constatan de haber estado viviendo en tal pueblo, con tal familia, saben dónde estaba su casa perfectamente. El del niño que había sido aviador en la Segunda Guerra Mundial. En fin, hay casos y sobre todo también los casos de las marcas de nacimiento, ¿no? Que dicen que habían sido, pues uno que le habían cortado el cuello y tenía como una marca en el cuello, otro que había sido disparado en la nuca también tenía una marca en la nuca, otro que había sido apuñalado con una espada o algo así, también tenía como una especie de cicatriz desde el nacimiento. Y bueno, se explica porque ha sido tan intenso que ha quedado como reflejado en el perispíritu, y eso lo volvemos a traer de alguna forma, ¿no? De ahí vienen también estas enfermedades de nacimiento, ¿no? Que dices, pero bueno, ¿cómo puede tener un niño este tipo de enfermedad, ¿no? A veces arrastramos desde otras vidas, ¿no? Se han hecho investigaciones bastante serias, ¿no? Esta niña, saber dónde guardaba su madre el dinero en la casa, entrar y decir, ahí detrás de ese ladrillo está el dinero guardado, y la familia diciendo, madre mía, qué mal lo hemos hecho. Hasta sabía eso, ¿no? Sabían cosas como que, en fin, y estar viviendo en otra ciudad completamente lejana, ¿no? de esa, ¿no? Este señor es que se ha estado recorriendo durante 30 años el mundo buscando ese tipo de niños con esas evidencias. ¿Este señor quién es? Pues él es un médico, es un psicólogo. Bueno, lo tenemos ahí en la página web, en Evidencias de la Reencarnación. Ahí están todos los casos que se han ido recopilando. En fin. Sobre todo que nosotros tenemos que comprender que Allan Kardec nos hace comprender que nosotros, los seres comunes y corrientes,
todo cuanto nos sucede es porque ha tenido una causa, el efecto de una causa. Y dice Allan Kardec que si nosotros queriendo sanear o resolver o reconciliar eso que en nosotros está siendo un efecto y que no nos agrada o que nos resulta que tiene demasiada cosa desconocida, pues entonces lo que sí que podemos hacernos comprender a nosotros mismos es que ese efecto viene de una causa que puede ser de esta vida, que ya no recordamos qué situación o qué personaje, qué pasó, que ahora me vuelve otra vez a llamar la atención. Y si no es de esta vida, es de otras anteriores. Entonces, él, que ha sido el que más ha podido aportar, no solo a nivel de filosofía contrastada, razonada, sino a nivel de ciencia, también contrastada y razonada, porque en su época no era ya solo lo que se leía y se escribía, sino que también se empezó a poner en marcha lo de la fotografía. En su época, el gran avance fue la fotografía, porque ya era una manera de captar a través de una cámara hecha por el ser humano a la forma que querías, pero te vas a la naturaleza y también. Y es una manera de estar observando a la humanidad en su individualidad y a la naturaleza con muchos matices que antes nuestros ojos físicos a lo mejor no captaban todo. Y en esas fotografías que Allan Kardec, su viuda, pudo conseguir, su viuda, porque entonces ya estaban, pero él desencarnó y fue su viuda la que siguió recopilando información y pruebas. Cuando estaban las cámaras estas fotográficas allí en París en marcha, su viuda quiso que se hiciera un poco un seguimiento a unas personas, a unos seres humanos como nosotros aquí y ahora, pero que por su característica vivían algo poco común y entonces no les entendía a toda la gente, pero Allan Kardec sí, y su mujer, la viuda de Allan Kardec también. Entonces ella las citó a estas eran mujeres, y entonces en las fotografías se ve un ectoplasma que le sale por la nariz, por los oídos, por la boca, y que a veces es demasiado abundante y es muy denso, es de un color blanquecino. Y entonces no es nuestra saliva, no es la saliva que enseguida la tragamos y ya está. Era algo que era desproporcionado. Y sin embargo la fotografía se notaba muy, muy claramente que estaba sucediéndole. Este ser humano podía respirar, una vez que salía de esa situación, que sin duda le hacía respirar un poco más forzosamente y no podía hablar si es que le estaba saliendo este ectoplasma por la boca, pero una vez que dejaba de suceder eso, o sea, que sucedía y dejaba de suceder, no pasaba eso, y era la misma persona. Y se le pregunta, y ella, la misma persona, solamente puede decir cuándo se encuentra mejor y cuándo no se encuentra mejor. Y que eso es algo que no se lo inventa, que le sucede cuando menos se lo espera, igual si es mujer que si es hombre. Y que para ella es una cosa a investigar, para que a ella la pudiera venir bien cualquier ayuda científica o médica. Y desde luego a nosotros, que no estamos en esa situación, pero que yo vuelvo a repetir, en mi propia vida he podido experimentar cosas que se pueden llamar trascendentes, o los sueños lúcidos y premonitorios, alguna visión en el ojo espiritual, son cosas que yo me he tenido que dar cuenta que ¿por qué no va a ser posible? Si esto ha sido posible y ha sido estudiado por algunos otros seres humanos anteriores a mí, y que por estar en una institución, más que como nosotros aquí, que vamos y venimos de la casa
casa a un centro de yoga o tal, sino que están en una institución en la que se les está estudiando todo su proceso mental, de la parte onírica y de la parte de la vigilia en la que están. Y un año tras otro, y consiguen una investigación veraz que luego dejan registrada en sus libros de medicina o en sus libros de ciencia. Lo que pasa es que toda esa información no resulta importante para decirlo a lo mejor en la televisión, en los boletines informativos, pero es de mucha importancia el que nos demos cuenta que todo lo material y lo espiritual están sucediendo al tiempo, en el aquí y en el ahora, y que, como tú has dicho, Isabel, puede que estemos viviendo en vidas paralelas, que nuestra parte más inteligente no esté constantemente haciendo solo la función de la que nosotros nos sentimos agradecidos, porque somos un poquito más evolucionados en algunos aspectos que los animales irracionales, pero a lo que hemos llamado espíritu, es un espíritu que dicen estos científicos, entre ellos Allan Kardec, pues que cuando estamos en la fase onírica, pues nosotros dormir de nuestros párpados bajados, nuestro cuerpo quietud y demás, es una actitud que la vivimos diariamente, normalmente, para que se regenere nuestro mental y nuestro organismo, pero ese espíritu o esa chispa divina que llamamos conciencia o alma, es como que se sale de esta forma mental y orgánica, se sale y se va a lugares en donde están viviendo seres que para ella o para él han sido conocidos en otra vida honesta. Entonces siempre estamos, por lo menos la gente como nosotros, diciendo y comprendiendo que hay dos mundos, el que no vemos y el que sí vemos. Hay mundos que controlamos con nuestros 5 sentidos hacia afuera y hay mundos que tienen vida propia y que son como con nuestros 5 sentidos hacia adentro. Y todo eso es vivible y experimentable por nosotros los seres humanos. Los comunes y corrientes seres humanos, los que tenemos cultura y los que no, los que somos ricos y los que somos pobres, los que vivimos en los pueblos y los que vivimos en las ciudades. Todos tenemos esos 5 sentidos hacia afuera y lo podemos vivir y comprobar. Y podemos vivir y comprobar que están sujetos a cambio y que de una semilla crece un árbol y que podemos comprobar y comprender que estamos sujetos a cambio, pero que no estamos muertos, que somos seres vivos y que según están tomando forma las cosas y los seres humanos, vamos adquiriendo información, vamos adquiriendo experiencia y nos tenemos que cercionar. Si esa es nuestra movida, si esa es nuestra inquietud, o nuestra curiosidad, pues podemos cercionarnos de lo que es tangible, de lo que no lo es, pero lo hacemos porque somos seres humanos inteligentes, que además se nos ha dado la capacidad de pensar, y también porque estamos pensando nos podemos diferenciar de los irracionales, que están con inteligencia. Dicen del grupo de los espíritas un señor que ya no está entre nosotros, que es un espíritu y se llamaba Waldo Vieira, decía que de los animales irracionales tienen una inteligencia que, sobre todo los que nosotros tenemos de mascotas o animales domésticos o para las faenas del campo y todo esto, al tenerlos cerca de nosotros se comunican muy bien con nosotros. Les faltaría hablar, pero en realidad tienen una inteligencia desarrollada de un nivel de una criatura humana de unos 4 y 5 añitos de edad. Bueno, pues quiero decirte que ya se han hecho observaciones y averiguaciones
para darnos cuenta de que estamos existiendo en un planeta Tierra en que todo está tomando vida constantemente, pero cada uno es como si tuviéramos que cercionarnos de lo que es nuestra naturaleza, de lo que nos corresponde a nosotros, la curiosidad que tenemos por saber y por salir de la ignorancia es algo que nunca se nos tiene que negar o fantasear con ella o idiotizarnos, porque les viene mejor idiotizarnos que dar una información adecuada, como si estuviéramos en la época de las cavernas. Y no es así, estamos viviendo en el siglo XXI. Ha habido muchas humanidades que han llegado a un tope en su vivencia y en su experiencia. Y sin embargo, muy pocos de la gente de la ciencia y de la astrología y de lo que hacían son la arqueología, podrían seguir dando datos y datos y datos para que nos diéramos cuenta hasta qué punto entonces y ahora estamos siendo seres humanos con unas capacidades materialistas y espirituales desde siempre. En algunos se da con más intensidad y en otros, y que somos, por así decir, estamos expuestos a que se nos estudie, pero, y más bien, que se recopilen todos esos datos y se nos hagan llegar como evolución de la sociedad contemporánea. Y en aquel tiempo, pues evolución de la sociedad en la que se estuvieron estudiando los datos. Y que los antropólogos siguen sacando datos ahora. Pero lo que quiero decir es que cuando estamos sacando estos temas es porque son temas de actualidad. No le están pasando a gente lejana a nosotros. Le están pasando a gente común, corriente como nosotros y a nosotros mismos. Y quizá por eso nos interesa que el tema siga candente y que alguno de los muchos miles de espíritas, pues alguno de ellos haya sentado cátedra sobre algunos asuntos de estos. Porque gracias a Dios dentro del grupo espíritus y espíritas hay algunas personas, hombres y mujeres, que sí que se han ilustrado, han llegado a tener un título universitario adecuado para hacer un estudio técnico de lo que les ha llamado la atención en su vida personal o la de algún ser que han conocido directamente. Y a mí por eso me parece interesante que saquemos el tema, porque en medio de las decisiones que están tomando algunos seres humanos con nosotros, como tú decías, Isabel, como si fuéramos unas marionetas, ¿entiendes? En medio de todo eso también estamos sucediendo los que porque tengamos más edad que la que quieren para que hagamos los trabajos que ellos quieren, pues a lo mejor por esa parte nos hemos escapado de sus apetencias, de dónde nos quieren poner o dónde tenemos que figurar, y podemos andar por la vida planteándonos el sencillamente sobrevivir dignamente y vivir y morir con dignidad humana. Y nos resulta difícil eso, en una sociedad en la que constantemente se están cambiando los valores de la dignidad humana por las modas o por las influencias de otras culturas que son más guerreras, que son más destructivas que constructivas. Y van más rápidas destruyendo que construyendo. Y entonces, ¿qué sentido tiene en esas mentalidades la vulnerabilidad y la fragilidad de un ser humano? Si no le respetan, no le valoran, les da igual que existan como que no. Están actuando con una mentalidad totalmente instintiva y egoísta. Y tienen una edad y un puesto y una economía que les permite decir, hacer y actuar sobre los demás, sobre miles de seres humanos.
pero para destruirles, no para formarles. Y para decirles desde su despotismo y desde su autoridad lo que ellos quieren de nosotros. ¿Qué es el instinto animal? Ese es un instinto Son animal. animales, o sea, son realmente animales. Ese es un instinto animal. Aunque estén revestidos de un traje o de un uniforme o de lo que sea. Como si te acercas a un cocodrilo. Sí. El cocodrilo te va a comer. Claro. No puedes decirle al cocodrilo, sé bueno, razona, te va a comer. Eso no se lo Pues puede, esos seres llamados humanos son animales. Es que, Entonces sí. es lo primero que tenemos que pensar, que estamos ante determinados animales de dos piernas. Exactamente. Tienen forma humana, pero están desarrollando más su parte instintiva que su parte sentimental. Porque si les ha parido una madre, te aseguro que por los estudios que se hacen, dice que la madre es muy difícil que no la llegue a suceder ese cambio de según la suben la leche, también hay como una disponibilidad, que haya una ternura, a que haya un cobijo, a que haya un te quiero sacar adelante. Y no lo hace con desprecio, sino que lo hace con amabilidad, con honorabilidad, y hasta se siente como protectora de esa criatura que nace de ella. Tiene una postura totalmente distinta a ese otro que es creado, o sea, parido por una mujer, pero sin embargo, según va creciendo, y si es varón, a lo mejor, por lo menos en estas sociedades de ahora, pues se pone como muy prepotente y muy arrogante, se llena de poder y destruye. Y además decide que hay un grupo de hombres muy preparados para hacer lo mismo que él. Y les engaña porque les dice, vosotros estáis en edad de conmigo arrasar toda esta ciudad y la otra. Y si lo hacemos bien, cuando volváis a casa os doy un sueldo como jubilados de guerra y os doy una casa. Y saben, eso mismo es lo que han hecho en América, los americanos para con los soldaditos jóvenes, y resulta que ahora en los estudios que hacen de las colas que hay de mendigos en América del Norte, resulta que están un montón de combatientes que ya no les siguen dando el sueldo y que además han debido tener que vender la casa que les dieron, porque si no, a ver para qué están de mendigos, si ya no tienen sueldo y ya no tienen casa. Eso es lo que no les han dicho a los jóvenes de ahora, de los europeos que están en ese conflicto. Tiene mucha razón en todo lo que dice, porque a mí me ha pasado de estar hablando con una señora ya mayor, no era una niña, precisamente de esos temas que tú estás hablando ahora. Y bueno, me sorprende porque al día siguiente que la encuentro me quedé así como medio helada, bueno, es una señora que tiene ciertos trastornos psiquiátricos, va y me dice, ay, es que eso que me dijiste a mí no me sienta bien, eso de, vamos, las cosas malas, pero ya no hablando de un tema personal de ella en absoluto, de una cosa que sea demasiado actual, que pueda herir la sensibilidad, no, temas históricos como hace 500 años. O sea que eso no podía para nada molestarle en absoluto. Bueno, pues ella no quería saber nada de estos temas que tú, por ejemplo, estás mencionando ahora. Ella decía, ay, es que yo soy muy sensible y muy espiritual. A mí lo que me va pues es hablar del yoga. Y yo diría, bien, vale, discúlpame, pero para mí adentro se estaba pensando, pero bueno, ¿qué vas a saber tú del yoga ni de espiritualidad si empiezas por no querer saber lo que sucedió? No te digo ya lo que pasa ahora, porque podría herirte demasiado, sino lo que pasó hace siglos. ¿Cómo vas a entender el yoga ni la espiritualidad? Eres una hipócrita. Yo lo estaba pensando también, no tienes espiritualidad, lo que tienes es maldad, la maldad intrínseca del animal, pero un animal disfrazado. Es terrible ver toda la maldad que había en esa mujer, pero siempre con apariencia de beatería, de santurronería. Y sin embargo te pones a hablar con ella y tú, Dios mío, esto
esto da escalofríos, la maldad que tiene. Es una maldad, sí, para analizarla un psiquiatra. Notaba frialdad. Lo notaba, ya no solo frialdad, lo que notaba era maldad, una maldad diabólica, pero en una mujer que aparenta tener mucha beatería y santurronería, porque ella decía, ay, es que yo de pequeña quería ser misionera en África, y Jesús por aquí, y Jesús por más allá, y luego le ves relaciones y cosas, bueno, están en tratamiento psiquiátrico, pero eso no tiene nada que ver con una persona que encontrarse en un momento determinado mal y necesitar un tratamiento, pero no, esto es otra cosa. Es que le veías la maldad que tiene disfrazada de eso, de beatería. Porque ¿cómo puedes decir, es que soy muy sensible y a mí lo que me interesa pues es el yugo y la espiritualidad? Estás mintiendo. ¿Cómo te va a interesar la espiritualidad y el yoga si no te interesa saber ni el sufrimiento de los seres humanos? No te digo ya en este momento, sino ya lo que pasó hace tiempo. O sea, cosas que estás viendo ahí una maldad y dices, esto es de demonios, ya no del animal ya. Diabólica, de demonios, lo que decía Buda, que había seres que nacían del infierno. Sí, por eso tenemos que reconocer que, y todos tienen acceso a tener esa información, por lo menos la que aquí se está ofreciendo, tienen acceso. Y como ha dicho José, si entran en internet y se ponen a mirar lo que concretamente en el grupo aquí del Centro Espírita Ana Franco Benidorm, José pone mucha información muy detallada de todos los temas materiales y espirituales, para que sepan que si quieren buena información la tienen, y si quieren llamar por teléfono también lo tienen. O sea, no estamos ausentes de que haya alguien que se quiera interesar y bueno, lo que no sepamos nosotros, pues en los libros está. Y quién sabe si a lo mejor, por esas capacidades que el ser humano tiene, pues tiene un buen amparador o amparadora, o como decían nuestras madres y nuestras abuelas, el ángel de la guarda. Mira, en el grupo Espíritus Espíritas no negamos esto de los ángeles de la guarda, porque Allan Kardec dice en uno de sus primeros libros, de la Génesis, pues está diciendo las tesis kardecistas. Pues en las tesis kardecistas él dice que la humanidad estamos hechos para la angelitud. O sea, nuestro pasar por forma humana, la motivación que mayormente tenemos en nuestro ser es hacia la angelitud. No tiene nada que ver con que nos identifiquemos con lo más instintivo de nosotros. Quizá eso es que haya algunos adultos y adultas que según vivimos ese instinto nos lo apacigüen, nos lo eduquen, y nosotros, porque lo sentimos así, reconocemos que han hecho bien en que nos saquen de esa confusión y que nos sitúan como seres humanos, que desde entonces vamos a tener que tener cuidado, no solamente con que tenemos una tendencia instintiva, pero que no es la más adecuada para que la usemos toda nuestra vida, sino que como seres humanos tenemos un instinto, pues muy bien, le vamos a aceptar, pero vamos a educar ese instinto como nos educamos para comer, como nos educamos para tener un estudio más centrado de algún tema que requiere más atención. Así nos podemos educar en los instintos y en todas las partes que nos están diciendo. Por ejemplo, Allan Kardec dice que cuidemos todos los días pensamiento, palabra y obra, egoísmo y orgullo. 5 cosas todos los días, que nos las cuidemos. El maestro que dice eso para de por vida, no de curso en curso, sino de por vida, porque todo lo que nos cuidemos en estos 5 asuntos nos va a ir bien en la tierra, nos va a ir bien cuando solo espíritus seamos, porque hay una cosa que es que nos lo creamos o no, sigue sucediendo. O
sea, nos lo creamos, ¿no? Una vez se acaba nuestro mental y nuestro organismo y nos vamos a vivir como espíritu. Sigue sucediendo, es algo que no vamos a tener que ponerlo en duda. Si queremos, sí, pero es indiferente. Ese día va a llegar, un día va a dejar tu mente y tu cuerpo y te vas a encontrar como espíritu. Y entonces te vas a negar como espíritu, si ya vas a ser solo espíritu, hasta que tengas otro momento de reencarnar. Eso es lo que les está pasando mucho a la gente. Y aquí también en el grupo de espíritus, también dicen mucho en el grupo espíritus espíritas, pues que hay personas que han tardado hasta 8 años en darse cuenta que solo espíritus son, que han tenido la rutina tan metida en su comportamiento de ser humano, que han fallecido y no se han dado cuenta, porque a lo mejor ha sido un fallecimiento muy rápido, muy violento, que no se han dado cuenta de que se han dejado el cuerpo hecho trizas y la mente. Entonces son como desencarnaciones muy rápidas, o algo, una explosión que ha hecho y ha desencarnado, no te ha dado tiempo ni a decir ni qué. Entonces dice que se han encontrado los investigadores espíritas con que hay personas que han pasado los años y no se han dado cuenta de que siguen yendo a la casa, siguen yendo al trabajo y siguen viendo a sus amistades como si estuvieran con el cuerpo. Y resulta que al final terminan dándose cuenta de que solo espíritus son. Claro, porque no les contestan los otros humanos. A base de decepcionarse de que están conviviendo, pero que no hay manera de que puedan seguirle el hilo de horarios y de que cuenten con ellos, ya no cuentan con ellos. ¿Pero por qué no cuentan conmigo? Pues porque ya no estás. Físicamente ya no estás, no se puede contar contigo como cuando se quedaba antes contigo físicamente, pero como espíritu se está dando cuenta de eso. Y llega un momento en que se da cuenta de que solo espíritu es. Y a lo mejor nunca se planteó que de verdad solo espíritu somos. Y que lo único que está sujeto a cambio es nuestra mente y nuestro organismo. Y que lo mejor que podemos hacer con ella aquí y ahora es educar nuestra mente y nuestro organismo. En vez de que se deteriore y se deje llevar por quienes no tienen el menor respeto por esta forma humana, pues prefiero tenerla, aunque sea de una manera muy sencilla y muy simple, pero con dignidad humana. Prefiero tenerme como soy, con mis aciertos y con mis errores, y ocuparme de vivir una dignidad humana razonable, sencilla, y así toda mi vida. Y en comparación con quien solamente piensa en destruir, ya estoy siendo más humana, más humanista. Y si además, como tú has dicho, pues antes de ir por la vida de espiritual, pues resulta que me hace por hacer bien, en el sentido de no molestar a la gente, no molestarme a mí, no ser demasiado egoísta, pues ya estoy haciendo muchas cosas que me van acercando a lo más digno del ser humano. Y yo creo que eso la gente tenemos que cuestionárnoslo cada cual en nuestro momento, pero es de seres humanos ir hacia la angelitud, y el ir hacia la angelitud es lo que nos hace comprender que todos los días tenemos que pulir mucho nuestro pensamiento, palabra, obra, egoísmo y orgullo. Eso es lo que dice Allan Kardec, las 5 cosas. Y es una gran verdad. Es verdad, ¿te parece? Porque verdad? si vamos por la vida o van algunos presumiendo, como la mujer que yo te comentaba, de muy espiritual, muy beata, todo lo que quieras, y luego resulta que observas fríamente que tiene una maldad diabólica y dices, tu santo cielo, ¿esto qué es? Es un demonio. Pues
lo menos es alguien que no te está queriendo dejar vivir la vida de una manera clara y precisa y ambigua, porque si tú mismo dices que podría tener otro comportamiento más claro, más transparente, a lo mejor podría llegar a ser tu amiga, pero si se queda ahí y tú la estás viendo que tiene como dos formas de ser, dos personalidades, pues tú dices, pues tú a tu manera, que yo quiero algo un poco más nítido, algo con lo que yo pueda sacar más conclusiones. Es que estamos sobre la hora ya. Vale, y esa perdón. para terminar esto rápidamente. Por lo tanto, se puede dividir el estudio de los fenómenos espíritas en dos categorías: los hechos de naturaleza física y los hechos de naturaleza intelectual. En los primeros, el medium desempeña un papel pasivo. Es el foco de la emisión del que emanan los fluidos, las energías, en cuyo concurso los seres invisibles actuarán sobre la materia y manifestará su presencia. En los fenómenos intelectuales, el medium ejerce una función más importante. Es el agente transmisor de los pensamientos del espíritu. Y su estado psíquico, sus actitudes, sus conocimientos influyen a veces de manera sensible en las comunicaciones obtenidas. Tenemos como hechos físicos las casas con manifestaciones de espíritus y el transporte de objetos. El fenómeno de las casas encantadas es uno de los más frecuentes y lo encontramos en todas partes. Son numerosos los lugares donde se producen las casas en cuyas paredes, pisos y muebles se oyen ruidos y golpes y se trasladan los objetos. También tenemos el antiguo fenómeno de las mesas giratorias, que se comunicaban los espíritus por medio del movimiento circular que imprimían a la mesa. Y también ese efecto que hemos comentado de los golpes que se producían con la pata de la mesa, con esa transmisión de los espíritus, según las letras del abecedario. Cada golpe significaba un número de una letra, pero eran unas comunicaciones muy lentas. Las manifestaciones de los espíritus a través de la escritura. Son varias las formas de comunicación a través de la escritura. Tenemos la psicografía indirecta. Está obtenida por medio de tablas, cestas y pequeñas mesas a las cuales se adaptaba un lapicero. Esto que vemos en la película de Kardec. Luego está la psicografía directa o manual, la obtenida por el medium bajo la influencia de los espíritus. Y el medium puede tener conciencia o no de lo que escribe. También tenemos la escritura directa o neumatografía, como la definía Allan Kardec, que es sin la cooperación de la mano del medium ni de un lápiz. Bastaba con tomar una hoja de papel en blanco, doblarla y depositarla en cualquier parte, en un cajón, y al cabo de un tiempo más o menos prolongado se encontraban trazadas en el papel letras, señales, palabras, frases e incluso disertaciones, escritas la mayoría de las veces con una sustancia análoga al grafito. También tenemos la manifestación de los espíritus mediante la audición y la palabra. Los espíritus se pueden comunicar a través del aparato auditivo del medium, lo que permite a estos tener una conversación directa con el espíritu. Y también pueden actuar sobre los órganos de la palabra. El medium transmite las ideas de los espíritus y muchas veces sin tener conciencia de lo que dice. Yo he sido testigo de eso, de una persona analfabeta estar hablando de cosas de las que ella no conocía, porque no tenía estudio. Y además no ha sido solamente una vez, sino que ha sido varias veces. Manifiesta cosas completamente ajenas a sus ideas habituales.
a sus conocimientos y que incluso trascienden su inteligencia. Yo constato eso. Apariciones y materializaciones de espíritus. También hemos hablado del espíritu de Kathy King y que se manifestaba por medio de esta medium de Florence Cook. También estas manifestaciones y estas apariciones se dan, como tú decías, cuando se pierde un familiar recientemente y se aparece a un familiar para decirle, para darle el adiós, ¿no? De alguna forma, ¿no? Personas que han podido percibirlo. Y no solamente se han captado con la vista, sino también por el sentido del tacto. Es una aparición exclusivamente habitual, puede pensarse que es una ilusión, pero sin embargo cuando se logra asirla y palparla, cuando además esa misma aparición toca al observador y lo abraza, en esas condiciones no hay lugar a dudas. Estos fenómenos de apariciones tangibles son más raros de lo habitual, ¿no? Pero sí que se han producido por algunos medios de gran capacidad y fueron constatados por testimonios irrecusables, como este caso que hemos comentado de la señora Cook y la aparición del espíritu de Kathy King. Luego tenemos la psicometría, ¿no? Que son personas que son capaces con un poco de cabello envuelto en un papel o una carta dentro de un sobre, poder describirnos a la persona a quien ha pertenecido el cabello o quien ha escrito la carta, al sitio y las personas que estaban con ella en ese momento, los principales episodios de su vida y aunque hayan fallecido pueden ver su cuerpo y también poder percibir de sus simpatías, de sus odios, de sus pensamientos. Aquí en España tenemos el estudio que hizo Quintín López Gómez en 1910 con el título de su obra Los fenómenos psicométricos. También tenemos la xenoglosia, que son los casos en el que el medium no solamente habla o escribe en lenguas de las que ignora, sino que habla o escribe en esas lenguas y además hace observaciones originales o conversa con los presentes. Tenemos el caso de Chico Xavier y el otro día estaba escuchando comentar eso que estuvo hablando con una persona en alemán, que es un idioma que él no conocía y bueno, estuvo, como dice aquí, razonando con ella, teniendo como un intercambio de ideas, no solamente hablar y decir unas frases y ya está. Sí, es posible. Igual que esto de la tangibilidad, cuando se manifestó el Maestro Jesús, pues los apóstoles pudieron tocarle, y dice, tócame las heridas, tócame, pues era una manifestación así de su espíritu, tan tangible que pudieron palparlo. Son casos raros los que se dan, pero se dan también. Y por último tenemos la transcomunicación instrumental, pues que son manifestaciones de los espíritus a través de medios técnicos como las grabadoras, la radio, el ordenador, el fax, la televisión, el teléfono y a través de la televisión y el teléfono, una combinación de aparatos que permite aparecer al espíritu en el televisor y hablar también simultáneamente por teléfono. Bueno, pues aquí en España tenemos el famoso Germán de Argumosa, que grababa tantas psicofonías. Hay casos además, eso de 3.000 psicofonías, en fin, que no es una cosa que uno de los pioneros que conocía a Sol, que era Jürgenson, que él Sol tradujo un libro al español de su compañera, de Elena Basilevsky, un libro de yoga, y bueno, pues se hicieron amigos y Jürgenson la regaló pues unas cuantas cintas con psicofonías grabadas, que él era un botánico y un biólogo que se dedicaba a hacer
hacer grabaciones de los cantos de las aves y cuando se puso a escucharlo, pues escuchó voces hasta tal punto que escuchó hasta su madre. Y bueno, pues su madre, el espíritu de su madre le dijo cosas que solamente él sabía, ¿no? Sí, las psicofonías en muchos casos resultan escalofriantes porque se palpa que vienen del más allá. Sí, yo cuando estuvimos haciendo la grabación de este audiolibro que hizo Sol para la Federación Sueca, pues encontraba muchas palabras y bueno, y en casa también cuando ha estado Emi grabando, que ella estuvo grabando este librito que dijo el otro día, el Evangelio de Jesús a la luz de la psicología profunda y demás, pues yo oía eso. Sale una que dice, le llaman el Maestro Jesús, pero así de claro, o sea... Perdona, ¿me lo puedes repetir cómo fue eso de que salían voces? Sí, Emi estaba grabando estos capítulos del libro y yo pues los iba repasando porque a veces a lo mejor faltaba alguna palabra o había así alguna frase que no estaba bien. Y yo iba palabra por palabra repasándolo y claro, de fondo escuchaba voces. Una de ellas casi que más me impactó porque Emi siempre habla de Jesucristo como el Maestro Jesús. Y una de las voces decía, como hablando con otra, le llaman el Maestro Jesús. Yo me quedé, que lo tengo grabado, que se lo mandé a Marisol y se entiende perfectamente. Y allí solo estábamos Emi y yo, y en casa de Sol igual también tengo algunas psicofonías y ya dije, lo voy a dejar porque es que puedo estar sacando voces y psicofonías claro, estuvimos horas grabando. Es curioso, y sin embargo Sol nunca me lo mencionó. Eso yo se lo dije a ella una vez, pero no se lo llegué a comentar de esas voces que saqué, ¿no? Pero se oían conversaciones así, además con voces diferentes. Decía, ¿cuántos ha llegado a ver? Y dice, más o menos como unos 600. Y yo estoy escuchando así, además Sol estaba hablando en sueco. Y escuchaba también en inglés, escuché las psicofonías estas. Había una que hablaba sobre la paz interior o algo así, una voz que dijo así, inner peace. Y me quedé así, digo, pero bueno, pues hasta en inglés y todo. O sea, que había espíritus allí de diferentes países, me supongo, ¿no? Que conectarían. Solo es que ya tenía el centro allí desde hacía tiempo, entonces pues me supongo que iban a visitarla personas de muchos sitios también, no solamente suecas, sino inglesas, Sí. de Alemania, tenía siempre libros de todos los idiomas de Francia para poder compartirlos con ellos. Pues, y en nuestra casa también. Sí, bueno, y en nuestra casa igual. Eso, yo ya me he cansado con lo de Emi, ya dejé porque en los espacios en blanco, en cada punto y aparte se oía el intercambio de voz. Y yo ya dije, bueno, ya paso, porque es que si no, claro, lo pones así porque con los programas de ordenador tú puedes ampliar el volumen muchísimo. Así, yo según iba viendo las líneas, veía que cuando Emi era un punto y aparte, todavía seguía viendo líneas y digo, aquí hay una voz, entonces ampliaba el volumen y es cuando las oía. Porque así a simple oído no se oían, había que subir bastante el volumen. Y sin embargo yo... Pero se veía en estos movimientos que hace el micrófono, el grabador, se veía que, digo, si Emi no está hablando ahí, y el micrófono seguía grabando con conversaciones. Y ya dije, bueno, lo dejamos. Y esas rayitas sonoras que parece que son como pulsaciones, así. Sí, daba muestras de que había una conversación, pequeñito, pero se veía. Y claro, al ampliar podías entenderlo perfectamente. Y sin embargo yo leía y solo oigo mi voz. O sea, eso está curioso, ¿eh? Porque yo
grabo y grabo con gratitud. Me agrada grabar lo que estoy grabando y soy consciente de lo que estoy leyendo y lo integro en mí. Y además lo que oigo es la voz que yo pongo. O sea, yo no estoy oyendo otras voces. Sí, la verdad ni es que nada. no se oyen. Sucede como a un nivel electrónico, eléctrico. Hay que escucharlas con el volumen bastante Nivel alto. eléctrico. Y además otra característica es que suena como un chasquido. Cuando hablan suena un chasquido. Y entonces se oye la voz. No sé a qué se debe. ¿Eran aparatos comunes y corrientes con los que estabais grabando? De Sí, grabación, normal. a veces ya con el teléfono. Lo único que yo, la grabación la paso al ordenador a un programa de sonido. Y entonces ahí elimino ruidos, por ejemplo, que a lo mejor se ponía el perro a ladrar. ¡Wow, wow, wow, wow! Entonces eso, lo que yo podía, si él me paraba, pues esos trocitos yo los podía borrar, ¿no? O llamaban, a lo mejor sonaba el teléfono, llamaba a alguien por teléfono, como ha pasado ahora. Entonces eso lo marcaba y lo borraba, ¿no? A veces había una frase que no estaba bien dicha, yo se la hacía repetir, cortaba ese trozo y lo pegaba bien y ya salió toda la frase correcta. Pero claro, ahí puedes encontrar eso, todo ese tipo de sonidos, ¿no? Queda grabado en lo eléctrico. Claro. Detecta, igual que la cámara fotográfica, cuando haces una foto a veces aparece alguien, un espíritu detrás. Sí, eso se dio con muchísima frecuencia. Y sin embargo nosotros no somos capaces de percibirlo, ¿no? Y ya ves, cuando pongamos la película de Vivaldo, lo que le pasaba a él en el trabajo, que venían los espíritus allí al mostrador como personas a reclamar un seguro y él se ponía a buscar y ponía, están fallecidos. Y los miraba y el otro, pero ¿tú con quién estás hablando? Y era, pues con el señor y la señora no sé qué, y mira, pero si están muertos, esto aquí pone que están fallecidos. Su Pero tú compañera. por loco, ¿no? Claro, ya él dijo a su compañera, cuando yo vea que viene alguien, tú avísame, si tú ves a alguien me levanto y si no ves a nadie me dices que no para que no me levante porque el jefe me va a echar. Y así ya, dice, ya venía alguien y ella me decía. Entonces él se levantaba, ¿qué desea? No sé qué. Y cuando él los veía venir, la miraba y dice, ay, ay. Y ella. Entonces ya no se levantaba, él seguía escribiendo. Dice, hasta que un día se puso enferma y ya ese día pues ya perdí un poco, ya no sabía qué hacer, si levantarme o no. Pero él sí que era capaz de percibir a los espíritus, a esas entidades, ¿no? Que iban vestidas pues como cuando estaban en vida, con sus abrigos, su chaqueta, su corbata. Claro, para él incluso no ha podido sacarse el carnet de conducir porque es que se cruzan por la calle y ya no sabía, él no puede distinguir si es un espíritu o es una persona. Y claro, tiene que estar frenando, de repente se le cruza a alguien y es un espíritu que se ha cruzado la calle, que le da igual que pase un coche o lo que sea, no le afecta, pero claro, para el que los puede ver sí, se puede volver loco, así que nunca se ha podido sacar el carnet de conducir. Pero bueno, son cosas que ha tenido que vivir Que ir así. superando. Y sin embargo es un ser humano muy sensato y muy, ¿no? ¿No os parece? Pues lo veremos en los próximos episodios, así que nos despedimos hasta la próxima semana, que seguiremos hablando del principio espiritual y el principio material. Buena semana y hasta pronto.